Hola, ¿qué tal? Soy Fran Añón, nutricionista especializado en pérdida de peso y pérdida de grasa. Si estás viendo este webinar es porque quieres aprender a estar más saludable, a comer mejor y a perder peso principalmente. En este webinar te voy a dar las claves para perder peso. Pero antes de empezar te quiero contar un pequeño detalle que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una gran diferencia entre perder peso y perder grasa. Cuando hablamos de pérdida de grasa, hablamos de eliminar una sustancia que es nociva para la salud siempre y cuando haya demasiado en el cuerpo. ¿Cuál es la gran diferencia entre la pérdida de peso y la pérdida de grasa? Que la pérdida de grasa se ve reflejado en la pérdida de volumen corporal. ¿Por qué se ve reflejado en la pérdida de volumen corporal? Por una cuestión muy sencilla. La gran diferencia que hay entre musculatura y grasa es que la musculatura pesa mucho y ocupa muy poco espacio en el cuerpo. La grasa, al contrario, pesa muy poco y ocupa mucho volumen. Por tanto, si tú eres una persona que vas al gimnasio, que haces ejercicio de fuerza, seguramente tu peso incremente y te subas a la báscula y veas que tu peso cada vez mayor. Pero lo que nos interesa medir es cuánto ha reducido tu volumen corporal. El principal sitio del cuerpo donde se puede ver que se está reduciendo el volumen corporal, el volumen de grasa, es en el abdomen. Por lo tanto, es muy importante analizar cómo evoluciona el volumen del abdomen para determinar si estamos perdiendo grasa o no. Una forma muy fácil de medir la pérdida de grasa es analizando cómo te queda la ropa. Es decir, si durante los meses que estás haciendo un plan alimentario de pérdida de grasa vas notando que los pantalones cada vez te están más holgados, quiere decir que estamos perdiendo grasa. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo se pierde grasa? Para perder grasa hay una única clave. La única clave es tener déficit calórico. ¿Qué es el déficit calórico? Consumir menos calorías de lo que tu cuerpo consume. Un ejemplo real es más o menos una persona de unos 40 años aproximadamente que hace una actividad física moderada. Su cuerpo necesita en torno a 2000 calorías aproximadamente. Para que esa persona pierda peso, tiene que tener un déficit calórico de entre 300 y 400 calorías. Es decir, una persona que consume 2000 calorías al día debe comer en torno a 1600 calorías al día para perder peso. ¿Por qué? Porque ese déficit de 400 calorías provoca que el cuerpo tenga que sacar la energía de la grasa que está almacenada y obtenerlo en energía. En ese proceso es cuando vamos a empezar a perder grasa y a perder peso. ¿Cómo podemos hacer el déficit calórico? El déficit calórico se puede hacer de dos formas: bien haciendo más deporte o bien consumiendo menos. Es mucho más fácil llegar al déficit calórico a través de la alimentación que a través del deporte. ¿Por qué? Porque si tú vas al gimnasio, entrenas 45 minutos, entrenas una hora, en una intensidad moderada alta, vas a quemar 300, 400 calorías aproximadamente. Pero luego llegas a casa, comes o cenas, y si haces una comida o una cena no muy saludable, al final vas a recuperar en esa comida, en esa cena, más de las calorías que has consumido en el entreno. ¿Por qué? Porque si te comes un arroz con pollo, verduras y alguna salsa, ya estás metiéndole al cuerpo 1000 calorías. Es decir, has ido a entrenar, has gastado 300 o 400 calorías, pero que después has vuelto a casa, has comido y has ingerido 1000. Por lo tanto, no estamos haciendo déficit calórico, estamos haciendo superávit calórico, y eso es lo que nos provoca engordar diariamente. ¿Cómo podemos hacer el déficit calórico a través de la alimentación? Pues lo podemos hacer ingiriendo alimentos de baja densidad calórica. ¿Qué quiere decir eso? Que mucho volumen de alimento haya poca caloría. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comer, necesitamos estar saciados para no pasar hambre, porque si hacemos un plan nutricional en el que pases hambre, no tiene sentido ninguno. Vas a comer bien, vas a pasar hambre y vas a picotear de manera no saludable. Por lo tanto, es fundamental comer una cantidad suficiente para que tu cuerpo esté saciado, pero que a la misma vez nos aporten muchas calorías al cuerpo. Un ejemplo muy extremo, pero que se ve muy claro, es el ejemplo entre la lechuga y las galletas.
Si te comes 100 gramos de lechuga, estás aportando al cuerpo en torno a 5 o 10 calorías aproximadamente. Si te comes 100 gramos de galletas, que son en torno a 8 galletas, estás metiendo en el cuerpo en torno a 500 calorías. Es decir, hay una diferencia de 400 y pico calorías entre 100 gramos de galletas y 100 gramos de lechuga. Tenemos que tener una alimentación que sea más parecido a la lechuga que a las galletas. ¿Dónde están estos alimentos? Pues principalmente esos alimentos de baja densidad calórica están en la proteína y en todas las fuentes de verduras. ¿Cuáles son las proteínas principales? ¿Dónde están las proteínas principales? Carne, pescado, marisco o huevo. Un aspecto también muy importante para perder peso es el tema del alcohol. El alcohol es un veneno para el cuerpo y es muy nocivo para la salud. Por tanto, tenemos que evitar tomarlo. Todo el alcohol es malo, pero si tengo que dar una recomendación de cuál es el alcohol menos malo, quizás es el vino tinto. Y la bebida ideal para alternar fuera de casa es el tinto de verano con casera blanca. ¿Por qué? Porque la casera blanca no tiene azúcar y al final le estamos echando 2 deditos de vino, por lo tanto le estamos echando muy poco vino. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el hambre emocional. Ese hambre que nos aparece en el cuerpo cuando estamos tristes, cuando estamos felices o cuando estamos aburridos. Es muy importante gestionar ese hambre emocional y es el principal problema que veo en consulta. Esas personas que comen medianamente bien, pero bien por un problema laboral, bien por un problema familiar, hacen un mini atracón y picotean cosas no saludables. ¿Cómo gestionamos ese hambre emocional? Principalmente se gestiona implantando unos horarios alimentarios, siendo consciente de que tenemos hambre emocional, pero sobre todo estando saciados. Si estamos saciados, vamos a tener menos momentos de hambre emocional. ¿Por qué? Porque el hambre emocional no es una hambre fisiológica, no es una cuestión de que tu cuerpo necesita alimento, es una cuestión de que tu mente necesita alimento. ¿Qué ocurre? Si nos aparece el hambre emocional, porque, por ejemplo, hemos tenido un mal día en el trabajo, pero además tenemos hambre fisiológico, tenemos muchas posibilidades de que comamos cosas que no deberíamos. Otro aspecto muy importante es el descanso. Es fundamental descansar, es fundamental dormir. ¿Cuántas horas tenemos que dormir? ¿Cuántas horas tenemos que descansar? Pues sinceramente no hay un número de horas determinadas. Es una cuestión muy personal. Es una cuestión que hay gente que necesita 6 horas para estar descansado y hay otra gente que necesita 9 horas. Lo más importante es que tú te estudies y veas cuántas horas necesitas para levantarte descansado. Otro tema muy importante es no caer en esos mitos alimentarios que nos llenan las redes sociales de que la miel es buena, de que el azúcar moreno es mejor que el azúcar blanca, que la fruta engorda, que la pasta por la noche engorda. Todo eso son mitos alimentarios que debemos ir rompiendo y que en consulta aprenderíamos a romper. Es muy importante aprender a comer. Es muy importante seguir un plan nutricional que te haga perder peso, pero sobre todo que te enseñe a comer. ¿Por qué? Porque un plan nutricional es un tratamiento temporal en el tiempo. Es imposible estar toda la vida haciendo un plan nutricional. Pero es importante hacer un plan nutricional para mejorar en un periodo corto de tiempo, pero posteriormente aprender a comer y no tener que necesitar ese plan nutricional. Estas son las pequeñas dosis de nutrición y de alimentación que te puedo dar en este webinar, pero te animo a que reserves con nosotros, a que agendes la primera consulta y que ahí podamos estudiar tu caso mejor para darte unas pautas muy personalizadas para que puedas perder peso. La gran clave y el gran éxito de los planes nutricionales es que sea personalizado y que el paciente tenga adherencia a esos planes. Es decir, el plan se tiene que adaptar completamente a ti, se tiene que adaptar completamente a tus gustos, a tus necesidades, a tus rutinas y a tu forma de vivir. Es fundamental que te conciencies de que perder peso, de que estar en un peso saludable te va a hacer más feliz y te va a hacer estar más saludable. Así que te animo a reservar nuestra primera consulta y ver tu caso personalmente en ella. Un saludo.